Buenos días. Hablando de Rebeca, vamos a ver ahora cómo era ella como madre. Y es interesante que ella estuvo esperando durante 20 años ser madre. Y sí, ella era bella y por eso casi también cae allí en las garras de cuando Isaac fue a otro lado, las garras de Abimelech, porque pues era hermosa y él dijo, no, pues es mi hermana. Y bueno, sí, eran primos, pero allí hicieron mal. La cosa es que ella tuvo 2 hijos que peleaban en su vientre. Ella fue madre de mellizos, Esaú y Jacob. Y de alguna manera sorprendente, ella no fue equilibrada en sus amores para con sus hijos. Y entonces esto ocasionó rivalidad. Pero también Isaac, su esposo, fue así. Él favorecía a uno y Rebeca favorecía al otro. No sabemos si lo uno es consecuencia de lo otro o si desde el inicio de su vida fue así. La cosa es que sí se ve claramente cómo Rebeca favorecía a Jacob. Y aunque Rebeca estuviera segura de que Dios iba a favorecer a Jacob, ella no se preocupó tanto en formar el carácter de este muchacho, de este hijo que luego iba a ser el heredero de las bendiciones de Dios y el que debía responder delante de Dios por ellas. Ella más se preocupó fue por su bienestar y porque él tuviera lo que quería. Y eso también es una actitud caprichosa que no produce buenos frutos en el carácter de nuestros hijos. Y en este sentido la vemos como un mal ejemplo de madre. Madre que se preocupa más por los bienes, por las cosas materiales, digamos, y por incluso la bendición, pero no como una forma de perpetuar la bendición de Dios, sino como algo que se debe tener, como algo apetecido, como algo que yo quiero. Entonces, sí se ve a Rebeca como esa mujer que no crió bien a sus hijos. No sabemos cuánto ella amaba a Isaac. Sabemos que Isaac la amaba a ella, pero no sabemos cuánto ella amaba a Isaac, porque es capaz de engañarlo a través de Jacob. Es capaz de ser imparcial en sus amores por sus hijos y su predilectismo por Jacob. Esto no terminó bien, solamente son engaños por aquí, engaños por allá, y la familia no era tan grande como para que viviera tan desunida tantos años. Y esto nos habla mucho de la forma en que criamos a nuestros hijos, la forma en que nosotros vemos la crianza, o quizás nos falta ver hacia un objetivo la crianza de nuestros hijos. A veces hemos dicho que debemos tener un objetivo claro con la crianza de nuestros hijos. ¿Cómo quiero que sean? Y entonces, ¿cómo debo actuar yo en mi disciplina y en mi educación del carácter hacia los niños? Justamente por cómo quiero yo que sean en el futuro. Y de la manera en que espero yo que sean, de esa manera debo yo criarlos hacia allí, yo como madre. Obviamente está el papel del padre, pero pues estamos hablando entre mujeres. Entonces es necesario que nos preguntemos esto y veamos en esta mujer, por ejemplo, un mal ejemplo, un ejemplo de engaños, un ejemplo de responder a los caprichos y un ejemplo de favoritismo. Esto no es positivo en la crianza de nuestros hijos, y si esta mujer hubiera pensado que su hijo iba a ser el patriarca que comenzara ya directamente el pueblo de Dios, quizás se hubiera preocupado por hacerlo de una manera diferente. Sin embargo, en la palabra de Dios están escritas muchas cosas que nos enseñan, y esta es una de ellas. Y no siempre son buenos ejemplos, también hay malos ejemplos para que veamos el resultado. Esto me recuerda que hoy en día la crianza de los hijos es muy dudosa. Aún entre los creyentes vemos hijos niños que no saludan, vemos niños que no pueden tener una palabra de respeto hacia los mayores.
Vemos niños caprichosos que solo se les compra lo que ellos quieren. Niños que dame el celular y se lo dan, dame la tablet y se lo dan. Niños que no pueden tener autocontrol, que si les quitan algo que quieren se ponen desesperados. Igual que Jacob no pudo esperar la bendición de la manera de Dios. La tuvo que hacer a su propia manera, y de esa manera vemos tantos niños hoy en día, tantos adolescentes, que cuando crecen ya no crecen fuertes, digamos, en la fe, fuertes en la vida cristiana, sino que crecen caprichosos. Esto me entristece. Cuando las madres son creyentes y no tienen un objetivo claro para sus hijos, es difícil que ellos salgan con un carácter obediente a Dios, con un carácter obediente a un llamado de Dios. Y cada vez observamos menos evangelistas, menos misioneros, menos personas dedicadas a la obra, justamente porque no hay buena crianza. La crianza no es con principios divinos y con objetivos claros de agradar a Dios. Es necesario que pensemos de quién son nuestros hijos y para quién los estamos criando. Quizás así nos preguntemos si lo estamos haciendo de una manera correcta, y que el Señor nos ayude, sobre todo, a no vivir de una manera egoísta, porque así criamos a nuestros hijos. Recordemos lo que dice Romanos 12, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y como es nuestro cuerpo, también es nuestra mente, nuestra forma de educar. Y muchas veces debemos nosotros sacrificarnos nuestros deseos, nuestros caprichos para cumplir el objetivo de Dios. De veras que el Señor nos ayude a vernos en un espejo constantemente frente a la palabra de Dios, para que ella nos confronte, para que ella nos ayude a entender si estamos haciendo bien y podamos darle gloria con lo que hacemos creando a nuestros hijos. Que Dios te bendiga este día.